las guerras frías de la Iglesia de Dios, conflictos ocultos y nuestra lucha con el pecado. Podcast de la Iglesia de Dios Network, dirigido por Daniel Russo, que entrevista a Jared Larimer. Bienvenidos todos al podcast de la Iglesia de Dios Network. Qué bueno verlos a todos. Bueno ver a Jared, quien está aquí como invitado especial. Jared Larimer de Australia, quien podría ser nuestro invitado más lejano. Tienes el honor de tener esta distinción, Jared. Mi novia me sugirió hacer esta broma. ¿Cómo está el día de mañana? El aspecto muy brillante, mi amigo. Es frío, demasiado. Bien, al menos para mí. Estoy seguro de que otros podrían verlo como que no es tan frío. Pero me siento un poquito helado como estoy, porque todos allá están en invierno y nosotros aquí tenemos verano, aquí en New York. Pero si alguien pudiera decirlo, no pienso que la gente pueda, pero es oscuro donde yo estoy, pero es el siguiente día para Jared. Así que tenemos tiempos creativos, es interesante. Son las 11 a.m. para mí, es un bonito domingo, realmente muy buen tiempo. En verdad podría salir más tarde para hacer surfing, porque luce muy bien. Y esto gusta a los australianos, podría ser dicho. Sí, sí. Es bueno estar en Australia. Quiero decir, el clima usualmente es bueno. Yo vivo a lo largo de la costa, así que estoy a 15 minutos de la playa. Es un lugar bonito. Bien, no quiero desviarme demasiado, pero quiero solo aquí cerrar. ¿No luce aquello como la gran capital blanca del planeta? Mucho, sí. Ir a surfear es tremendo. Sí, yo no comencé a surfear cuando era niño, solo comencé hace un par de años, pero hombre, sentí que lo amaba. Realmente gracias a mi mejor amigo Steve, quien estoy seguro estará aquí de nuevo, y él creció conmigo juntos en la iglesia, pero sí, surfear es asombroso, es un gran pasatiempo. Bien, no es un pasatiempo, solo que es divertido. Eso podría asustar mi mente. Bien, sí. Cosa terrible. Pero mira, no hay riesgo involucrado. Esto podría ser divertido. Ok, aceptaré tu opinión sobre eso. Para comenzar aquí, hemos traído a Jared por un par de razones. La primera es algo chistoso, pero es algo serio. Ustedes me conocen y todos los otros jóvenes de la Junta están rápido volviéndose viejos y decrépitos. Y no la generación más joven de la iglesia que están bautizados. Así que son compañeros más jóvenes que Jared y oír sus experiencias va a volverse crecientemente importante a medida que los años pasan. Así que en Australia se ve también diversidad de lugares de la Iglesia de Dios. Somos una comunidad de la Universal y lo que quiero abordar hoy es acerca de una experiencia que pienso que ha sido muy universal de una forma o de otra para los compañeros más jóvenes en la iglesia. Y es tratar con conflictos en la iglesia de Dios, creciendo en medio de la iglesia. Y la elaboración del título que tenemos para esto es La Guerra Fría de la Iglesia de Dios, porque es en cierto grado. Oh, wow, hombre, qué título. Sí, en cierta forma describe lo que tú sabes que hemos estado discutiendo en estas llamadas planeadas relativas a los conflictos permanentes, pero que no siempre salen a la superficie. Es una especie de lo que fue creciendo en la atmósfera de la iglesia y definido por eso. Y para dar contexto, tú y yo crecimos en similares contextos de la iglesia de Dios. Pienso que he contado esta historia un par de veces, yo mismo en el podcast, pero crecí con otros individuos que permanecieron en la Universal por mucho tiempo, aún después de los grandes cambios del 92 y 95. Y estuvimos en una que se convirtió en la congregación de Tecach hasta el 2006. Y parte del mundo, incluyendo a todos ustedes,
ustedes estuvieron en las congregaciones de los Tecach hasta hace unos 2 años, o un número de mucha gente todavía está. Y tú y yo tenemos, esa es una experiencia compartida, pero tú y yo sabemos, somos de edades distanciadas, es como 8 o 9 años de diferencia. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo lo ves desde tu perspectiva, porque estoy seguro que hay similitudes con la mía, pero en razón de la gente que está viendo y escuchando, hay algunas diferencias. Así que quizás, antes de comenzar con eso, ¿podrías darnos un poquito de antecedentes tuyos y quizás de tu historia en la iglesia, asimismo? ¿Seguro? Bien, ustedes saben, mi nombre es Jared. Es muy obvio. Tengo 25. Y otra vez, ¿qué edad tienes, Dan? 34. 34. Así que, sabes, 9 años de diferencia. Sí. Crecí en la Universal. Pero entonces, como dijiste, se volvió la Tecach. Yo, en verdad, no crecí en ella toda mi juventud. Fue un tiempo cuando los cambios ya habían pasado. Y Australia, como lo entiendo ahora, todavía no quería, por decir rebelarse, sino resistir los cambios y todavía tener los servicios de sábado, todavía guardar la fiesta de los tabernáculos en los días correctos, guardando los días festivos y esa clase de cosas. Y la congregación de la iglesia a la que yo iba estaba en parte de Brisbane, llamada Eagleby. Sí, fue muy... No era la típica experiencia de ir a la iglesia para una persona joven, yo diría, o no a aquella que debería haber sido, aunque eso no era necesariamente malo. Oímos de gente que dice, crecí en una familia cristiana, fui a la iglesia toda la vida, tuve compañeros y amigos que crecen y se vuelven permanentes cristianos, tienen una familia y bla, 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 bla. En que todo es deslumbrante y arcoíris, así parece, pero como tú dices, es como el título, Guerra Fría, en que hay muchas cosas que en verdad no entiendo cuando era niño, como tú. Y siento que mucho de mi tiempo sentí como que me estaba resistiendo mucho. Así, y tú dices que te saliste en el 2006, ¿dijiste? Así es. Este es un interesante lapso y puente de experiencia que lo entiende la gente en forma de adaptarse un poco, pero pienso que es el primer episodio al que estamos yendo y en el que estamos un poco, lo cual es lo que está diciendo Jared acerca de los grupos de gente en la Iglesia de Dios que no se fueron de la organización, aun cuando los cambios llegaron, y todavía se mantienen fuertes en ella y en muchas formas luchando, tratando de instituir los cambios. Bien, fue una especie de... Yo sugeriría que no fuimos golpeados por muchos de los cambios. Fue sutil. América, pienso, sufrió el golpe completo y fue bien. Tú sabes, la muerte del señor Armstrong hoy y llegamos a pensar, ¿qué fue esto? Joe Tecach. Sí, Senior y Junior. Sí. Y fue como decir, ok, eso del antiguo está fuera, dentro de la nueva cosa. Y entonces, en verdad, no nos afectaron mucho. Quiero decir que oímos de los cambios y los cambios estaban pasando, pero en nuestra área en sí, en verdad, no sintió la plena fuerza. Tanto, así que tuvimos servicios de sábado. Mucho más. Quiero decir, nuestra área hacía los servicios de sábado. Mientras tanto, que todo transcurría. En Inglaterra también fue una especie de aplazar. Y pienso, mencionaste no tener una experiencia de la iglesia típica. Y pienso que eso es solo una cosa típica en la iglesia. Es decir, ninguno tuvo una experiencia de la iglesia típica. Y nuestra es una versión de esto, porque pienso que mucha gente está choqueada todavía cuando le dejan saber lo que mi experiencia fue. Y tú tienes una ventaja interesante. El punto es que yo nací en el 90. Yo era como consciente de la organización actual en la Universal, aún un poquito antes. Supe algo de la dispersión mayor. Supe que fue en el 92. Así que cuando yo era niño, eso estaba pasando de gran manera.
pero tú estás como muy aparte de todo, porque naciste después. Oh, sí. Yo nací entre la iglesia dividida. Es curioso. Uno de mis amigos, que es más viejo que yo conocí desde hacía mucho tiempo, él me había visto crecer. Hablo acerca de ser nacido después de que las máquinas dominaran. Cosas como el film Terminator, como tú, que no recuerdan la era previa. Así que pienso que lo que es fascinante, pienso que mi generación marca una demarcación particular de la Iglesia de Dios en términos de perspectiva. Y pienso que la tuya también, porque igualmente tú no has hecho colección de ciertas cosas. Yo lo pongo de esta manera. Mientras yo crecía, había mucho de, bien, suelo hacer esto, suelo tener esto, suelo pensar así, pero ahora ellos piensan de otra forma, pero nosotros igual. Es como memorias generacionales pasando de la era de oro de la iglesia. Miles y miles de jóvenes, bellos globos, y todos en armonía pensando la misma cosa. Pero en verdad, mientras yo crecía, comencé a darme cuenta de que no existía tal cosa de la era de oro. Como que la gente estaba en la iglesia y tú sabes, todos pensamos lo mismo, o todos pensamos que pensamos lo mismo. Pienso que la ruptura en verdad reveló, tú sabes, no quiero decir que los verdaderos colores de la gente, sino su posición y lo que en verdad ellos creen. Y eso es parte de la Guerra Fría, la fraseología de todo esto. Y eso es lo que pienso, lo que al menos aprendimos. Porque pienso que intelectualmente entendemos lo que la gente quiere decir. Cuando ellos hablan acerca de la era de oro en términos de números y tamaño, influencia de la iglesia, de Dios y cosas como esa, sabes cuán efectivo el mensaje era y era transmitido. Pero cuando la vasta mayoría de la gente, cuando los cambios golpearon, bien, aceptaron los cambios o dejaron la religión organizada completamente. Quizás, para no exagerar, la mitad se quedó en la comunidad de Tekach, excepto los que fueron a otro grupo. Ciertamente, eso arroja nueva luz sobre las décadas anteriores. Mas tú sabes, aquellos que saben la historia de la Universal, saben cuántas veces hubo cambios y aquella dinámica de división en los 60s, en los 70s e internamente. La Iglesia de Dios nunca estuvo exenta de desafíos. Es interesante comparar lo que yo nunca experimenté. El cambio. Yo no quiero decir, yo no viví en medio de los cambios. No vi. Solo vi mi pequeña área y solamente oí acerca de otros cambios. Suelo en cierta forma pensar que tú dejas la iglesia y te vas a otro grupo y tú sabes, abandonan a los hermanos de alguna forma. Pero a medida que crezco y me doy cuenta de que bien, ¿qué pasa cuando su organización o su grupo decide, bien, el sábado no es para hacer eso o que no aceptamos los días de fiesta? Ahora estoy poniendo los días de fiesta y los sábados un poquito en un pedestal, pero esa es una de las características definidas de la Iglesia de Dios Universal. No es la cosa más importante, como sabemos, que es Cristo, pero hay más presión sobre, bien, si vamos a estar siguiendo a Dios, la cosa entera que vamos a querer hacer el sábado y los festivales y así. Cuando la gente abandona, pienso, ¿por qué? Pero yo no sabía que quizás su congregación había urdido eso. Bien, toda la organización es dispersa. Hay una división. ¿Cómo puedo yo ser parte de una física iglesia organizacional que va contra la palabra de Dios? Y vamos a tener que salir. De lo que estás hablando es que esto es una parte importante. Tú sabes, la misión de la Iglesia de Dios Network es ser hasta cierto punto individualmente llegar a reconocer la parte que negativamente sufrimos. Y sabes, para mí, pensaba que igualmente crecí en un ambiente donde el pensamiento era, bien, ¿por qué permanecer aquí y luchar contra, tú sabes, lo que causaba los cambios donde yo vivía y ver divididos a los hermanos donde había una forma? La idea que me golpeaba era,
que si tú has estado en este cuerpo de gente a lo largo del tiempo y todo de pronto comienza a explotar y en verdad se convierte en fuego de guerra y es como que hay mucho pasando, así que mucho caos y mucha confusión y aún interna en las familias, tenían gente cuestionando cosas o contra las cosas con las que ellos nunca trataron antes, como para esperar que todos tomaran la misma decisión. Es decir, que si hay un objetivo y una decisión correcta, habría sido en cierto grado irracional, como dándose cuenta de que era un momento caótico. La gente que abandona por diferentes razones, la gente que se queda como nuestras familias por razones diferentes. Pero al final del día, ¿cómo estamos operando? Porque pienso en lo que quisiéramos comenzar a abordar. En términos de discusiones, pienso en una cosa que se caracteriza en la gente que creció de mi generación y de tu generación. Es una justa presencia persistente de conflicto con nuestra experiencia de la iglesia cuando crecíamos. Sí, en verdad, es interesante lo que mencionaste porque quiero decir, recuerdo específicos momentos cuando yo genuinamente juzgaría a una persona. Tú sabes, como joven, yo en verdad no entendía un juicio. No comprendí eso de mis padres, yo lo veía simplemente, era una visión torcida, era un juicio en el sentido de, ellos no van en la misma armonía en la iglesia, o ellos no son como uno de nosotros, lo siento, no logran acertar. Tú sabes, ¿qué pasa si una familia o persona pide y ruega acerca de esto a Dios y dice, Señor, me mantengo en este grupo? Y Dios les da una clara respuesta y les dice que se muevan. Entonces salgo y digo, oh bien, supongo que la dejé. Lo siento, ellos han cortado el vínculo con la iglesia. Supongo que ellos no van a estar en el reino. Es como, por tanto, ir contra Dios. Sí. Y eso al final conduce a hacer un cuestionamiento. Últimamente conduce a nuestra familia como a otras a dejar la organización, la de Tekach, y comenzar en verdad a seguir lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios dice. No estoy diciendo que la iglesia a la que fui no tiene la presencia de Dios allí. Quiero decir que Dios está con nosotros, pero no pienso que Él nos quiera allí por mucho tiempo, mientras nos quedemos. Eso podría ser correcto. ¿Sabe lo que quiero decir? Cuando miro atrás a mi experiencia, me pregunto eso. Y otra vez, es como, gracias por la bondad de la misericordia de Dios. Porque es como que Dios pudiera haber dicho, hey, así es, tú estás aquí, tienes que alcanzar la meta. Pero pienso que Él era misericordioso y con suficiente paciencia para... Él sabe todas las cosas. Él sabe que un día vas a hacer la pregunta, porque como tú sabes, igual para nosotros, especialmente en mi experiencia creciendo, teniendo casi aquella interna resistencia, lucha rebelde que ha sido enseñada, como la gente que ve la rebelión como tal cosa terrible, y todavía como cristianos se nos enseña a rebelarnos. No nos rebelamos contra Dios, eso es desobediencia, y pagamos un horrible precio. No rebelamos contra el sistema del mundo, el caos en el mundo, nos rebelamos contra el pecado. Así que rebelión y retaliación nunca fue una cosa extraña. Esto es duro cuando estás creciendo en la iglesia. Eso enseña una cosa acerca de la ley de Dios, las leyes supuestas de Dios. Y seguir, y entonces, cómo mi familia observa a otras familias, y el entendimiento, lo que en verdad Dios dice, como que eso no es un ambiente donde un niño en verdad pueda florecer. Y entonces, bien, eso realmente es interesante por un par de cosas. La primera es, absolutamente, gracias a Dios, Él es misericordioso, porque yo en retrospectiva, la misma cosa igual. Bien, no lo veo en la forma en que pensé que tú lo ves hace 7 u 8 años, y pienso que eso está bien. Pero Dios usa aún nuestras malas decisiones para nuestro crecer cuando estamos pasando por conversión. Él es como que tú puedes, tienes libre albedrío para tomar esta decisión. Estoy bien en la decisión equivocada, o bien, tú sabes, en una de muchas alternativas de decisión, y vas a tener que tomar lo mejor de esto. Yo veo lo mucho positivo, la forma de la atmósfera donde crecí, y pienso en la cosa fascinante que era cómo cada individuo internaliza las circunstancias diferentemente. Así es.
porque pienso que tú, de lo que hemos discutido, viste una especie de conflicto o lucha contra el liderazgo organizacional que estaba enseñando falsedad como una cosa negativa o, como tú sabes, una nube suspendida, quizás la experiencia de la iglesia que reposa sobre mí. Y no pienso que veo esto lo mismo ahora, pero en retrospectiva pienso que lo veo excitante como un niño. Yo puedo estar en relación con eso, aunque asimismo había, tú sabes, un niño creciendo sobre historias como tú sabes, estoy seguro de que hemos visto filmes y películas como de héroes, y el héroe es uno con frecuencia que lucha, un hombre malo o rebelde contra el sistema o algo. Así que de una forma fui como que yo estoy en defensa por lo que es recto, y yo enfrento eso desafiantemente, pero esto no llegó, esto no era siempre fácil. Quiero decir, lo que esto me enseñó no fue solo estar en defensa por lo que es correcto. Eso me enseñó me enseñó a defender y en verdad hablar la verdad, aún en situaciones en que algunas veces no quieres. Y yo tuve circunstancias en la escuela donde estuve, como tú sabes, vamos a tener que hacer esta cosa en el sábado, o te necesitamos aquí, y yo diría, como los adultos, que no, porque tú sabes, ¿cómo me metería yo en un problema? No, porque tú sabes lo que Dios dice. Tú sabes, pienso que esto me enseñó desde mi edad joven a estar en defensa de lo que es justo. Pero algo del conflicto que yo vi, supongo, dentro de mi propia experiencia, como que yo iría de otra gente joven en la iglesia, diferente, y como observar al grupo joven que ellos tenían. Y yo en verdad no tuve mucho de eso, pero como mencioné al principio, yo tenía a mi amigo Steve, y tenía otro amigo, asimismo, pero su familia no estaba directamente atada a la de Tekach, como supongo que dirías. Así que él no siempre estaba allí. Y otro amigo, asimismo, estoy seguro de quien no he oído más. Pero para un chico joven, asimismo, sentarse en la iglesia y escuchar canciones cuyas letras no cantamos como las otras canciones del mundo, y un sermón donde discurre y tomamos nota en detalle del sermón y ver lo que es correcto, y entonces, si no fuera correcto, entonces leemos nuestras Biblias en su lugar y en nuestra excusa, y entonces, tú sabes, los sermones aburridos. Yo mejor quería entretenerme. ¡Hey, soy un chico! Quiero hacer algo divertido. Estoy aquí para ver a mis amigos. Cuando tú no tienes amigos, pero tienes un amigo que, de nuevo, muy agradecido con Steve. Steve y yo somos bautizados. Ambos nos adherimos a las leyes de Dios y ambos entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y hemos dado nuestras vidas a Él. Pero pienso que sin al menos un amigo, yo no estaría en la iglesia. Quiero decir, yo pensaba que es fenomenal porque he visto gente que había tenido miles, más que miles, pero montones y montones de amigos, solo para ir a la iglesia, para sociales aspectos, y al final rechazar la fe, rechazar a Dios. Y eso no es bueno además. Así que pienso que es una especie de remolcarse sobre lo que estaba diciendo. Malas situaciones, supongo, sufriendo por ir por una buena causa. El problema de no tener muchos amigos y no estar en un gran grupo social, retaliación a la organización Tekach, me enseñó en verdad a confiar en Dios y a buscarlo a Él primero. Bien, me tomé mucho tiempo, pero lo logré, ¿verdad? Bien, pienso que esta es una cosa fundacional para todos en la iglesia aprender, que sin desestimar en un grado eso, porque estoy de acuerdo, pienso que mi experiencia de tener muy pocos amigos, y quiero decir, casi ninguno, mientras crecía mi congregación, y la dinámica de aún sentarse en los servicios, donde la verdad no estaba siendo enseñada desde el púlpito, es muy único, aún para la iglesia de Dios. En verdad, pienso que aquella experiencia por la que atravesé
pasamos en especial, tú sabes, con otra gente joven, una especie de la cosa social que podíamos tener. Existió durante la Universal. No haber estado allí es bastante común para nuestra generación. En algunos grandes grupos como La Unida o eventualmente Cogua y La Viviente, en términos de, tú sabes, si quizás estuviste en la sede o un área metropolitana, habrías tenido un buen grupo de amigos. Pero siendo tan grande, tú sabes, es como estar solo en la congregación. Así que eso pienso. Es una especie de lucha compartida, pero en cuanto a tu punto, pienso que así es. Así que somos individuos únicos, que para alguna gente aquellas cosas son buenas, tú las hallas excitantes, tú estás en esto por aspecto social. Esto sucede en cierta edad. Quizás vas al colegio y eso ata y llega a cortarse. Recuerdo un ministro dando un mensaje donde él citaba algunos estudios acerca de, y no era específica Iglesia de Dios. Es probable que no tuviera datos suficientes de la Iglesia de Dios, pero en una religión organizada, esos grupos de jóvenes hacen un muy efectivo trabajo en mantener a los jóvenes en la iglesia cuando son jóvenes, pero al momento el vínculo social se parte, con frecuencia cuando van al colegio, y están fuera. Así que no es mucho tiempo permaneciendo allí. Así que al menos tú no puedes permanecer en la iglesia por el asunto social. Lo que pienso que es interesante, y yo en verdad nunca lo consideré hasta que lo estuviste diciendo, es la presencia de cómo, y pienso que este podcast es mucho de quizás preguntas sin necesariamente respuestas, pero pienso que está bien. Cómo los constantes conflictos afectan a la generación que crece allí. Y pienso que para ti no existen dos clases de esto. Y pienso que existe el tipo de lo que tú y yo estamos hablando, lo que es quizás un poco único en nuestra esquina en la Iglesia de Dios. Pero entonces es un hecho, y estoy seguro de que has experimentado esto también, lo cual aún es interno de la Iglesia de Dios, interno para los miembros que guardan el sábado y los días santos y permanecen fieles a la verdad. Sea que estés en un grupo pequeño, nosotros estuvimos en la organización más grande, puesto que la gente es todavía gente y todavía hay divisiones sobre divisiones. Aún después de aquella de la Universal, en nuestros pequeños grupos, por años, no eran organizaciones que se partieran, pero hay amistades que se fracturan de la misma mentalidad. Y esa es la constante anecdóticamente de lo que he oído, de algunas más grandes dispersiones secundarias o terciarias en las organizaciones más grandes. Y yo, lo que he oído descrito es similar a lo que tú me has dicho, acerca de lo que solía ser el precursor de una división más grande, con hermanos, entre comillas, que deberían estar en el mismo lado. Eran secretos, susurros y rumores, y no la historia entera o la coyuntura, y todas esas cosas. Y pienso que esa clase de cosa, que puede ser en verdad dañina, deberíamos siempre combatir como cristianos. Yo me sumo a eso y agregaría que muy pequeñas opiniones o comprensión diferente de la de la mayoría podría ser como, no estamos de acuerdo 100%, y, mi amigo, no puedo hablar contigo más. Así es semejante. Pues eso es lo que tú pensarías. Y otra vez, pienso reiterar lo que estás diciendo, que permanecer en el lugar en que no estás de acuerdo, en retrospectiva tu opinión, podría no haber sido la cosa para hacer. Pero pues, hicimos la misma cosa que tú dices, con gente que en efecto estuvimos de acuerdo, igual que tu opinión en términos al interior del resto de la Iglesia de Dios, en que hubo menos debates acerca de guardar, por ejemplo, el sábado o no, pero cosas acerca de cómo observar ciertos días, visiones acerca de los nombres referentes a Dios, era una cosa consistente que dividía a la gente. Mucho de esto es aún, más allá de creencias doctrinales o aún de idiosincrasias, las ramas del árbol en términos de doctrina, cosas personales que nada tiene que ver con la doctrina, divide a la gente. Así que pienso que yo no creo que tú sabes que allí nosotros sabemos los dichos o la comprensión de que no todos van a ser de tu agrado, y pienso que la Iglesia empujó eso, de que todos tenemos que ser amigos, pero eso no siempre funciona. Tú sabes, tú tienes personalidades que están en conflicto, pero tú no tienes
tienes que hacer amigos, sino que tú tienes que pensar que deberías al menos mostrar respeto y comprensión. Muy bien. Si yo no estuviera de acuerdo con esta persona, o no entiendo lo que, o ellos no están de acuerdo, o comprenden lo que estoy diciendo, puedo todavía respetarlos y tratarlos como mi hermano o hermana en Cristo. ¿Cómo deberían ellos ser tratados? Eso no fue hecho. Y yo me digo a sí mismo, yo he tenido eventos donde no he tratado a mi hermano o hermana como mi hermano o hermana. Porque, infortunadamente, soy humano y como humano no puedo ser perfecto. Pero, tú sabes, pienso que cada cristiano en algún grado es hipócrita. Bien, así es, todos luchamos. Significa que también hay grados, porque hay hipocresía y quedamos cortos. Hay muchas diferentes categorías, pero yo diría, a tu punto, es algo interesante el giro de la frase, pero somos un cuerpo de gente llamada a la comprensión por Dios en razón solo sabida por Él, y la razón por la que Él llama. Y si no siempre vamos en armonía, igual que los dos, que no tenemos que ser los mejores amigos con todos, pero todos son familia. Y siento como que esa buena comparación para la iglesia. Logras hacer lo mismo. Tienes familias o piensas tu familia inmediata más familias extendidas. Probablemente no armonizas con cada primo o con cada tío en la misma medida, pero hay algo que nos engancha. Es una cosa intrínseca de los seres humanos. Cuando llegas a relaciones de sangre en armonía, y bien yo apruebo eso, o voy a una reunión de familia y estoy de acuerdo en ciertas cosas porque ellos son familia, y cuánto mucho más así en la iglesia de Dios, ¿verdad? Cristo dice, ¿quién es la madre y quién es los hermanos? Es una cosa sobrenatural entenderlo, ¿verdad? Porque quiero decir, tengo montones de historias. He oído de hermanos que son tímidos, ¿cuál es la palabra? Aislados, quizás, y de otros hermanos a causa de opiniones distintas. Y estoy seguro de cosas que son delicadas, pero la gente cruza la línea. Exacta la idea de armonía. O bien, esta iglesia o este grupo me empujó fuera y entonces, tú sabes, fuimos odiados o nos sentimos disgustados. Y tú sabes, no es que yo deseara eso sobre alguno. Esa clase de cosas no debería estar pasando dentro de la iglesia de Dios, entre hermanos, pero suceden. Y pienso, todavía apoya tu punto. Yo no sé si es inevitable, pero todavía hay fragilidad humana que tenemos que enfrentar porque no somos perfectos. No somos. Así es. Yo soy defensor de la unificación de la iglesia. Sin embargo, eso como el fundamento o lo importante que necesita ser el individuo que tiene buena o profunda relación con Cristo primero. Esa es la cosa grande. Pues al final del día, Dios no va a estar diciendo, buen trabajo, estuviste en la iglesia toda la vida. Él va a decir, bueno, tú estarás esperando que Él diga, bien hecho, buen siervo fiel, creíste en mi Hijo y lo intentaste. Lo intentaste, quiero decir, tenemos que intentar con lo mejor, vivir como Cristo y seguir y adorarlo. Obviamente no podemos hacerlo por nosotros mismos. Eso es precisamente porque Cristo lo hizo por nosotros, o el Espíritu Santo. Pero esto... pienso, sí, eso era una cosa dura que vimos. Porque, como sabes, regresar a los murmullos y secretos y cosas como esa, sabes, todos tienen su propia agenda y no necesariamente aquella agenda es mala. Porque, como sabes, la agenda es traer a la gente de nuevo a Dios. Mi agenda es tener relación con Dios. Pero la agenda, bien, aquella persona puede no pensar lo mismo. Necesitamos discutir esto, y por discutir esto, necesitamos hacerlos pensar lo mismo. Oh, no serán bienvenidos aquí. Es como... Sí, Guerra Fría. Guerra Fría es un título divertido porque es verdad. No importa qué decisión es la tuya, sabes, en verdad frente a tus padres. Si estamos hablando de generaciones más jóvenes, ¿qué decidieron? Eventualmente convertimos eso en arma. Necesitamos un acuerdo
Pero eso, en cierto grado, es dinámico contra verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. La gente que cree lo mismo lo hicieron, pero lo que sea que fuere, hay algo sutil. Ellos ven la estructura gubernamental. Eso es muy común en la Iglesia de Dios. Hace la diferencia. Y así, solemos hacer eso en forma de aislarse. Esta era la dinámica. No era bien. Tú sabes, tienes que perseguir lo que piensas que es recto. Así que tienes que ir a la organización A, pero yo creo esto acerca de esta cosa, así que voy a la organización B, pero no vamos a dejar que eso afecte cómo nos tratamos unos a otros. Pero eso no fue lo que hicimos, ¿verdad? Y yo dejé que me afectara. En verdad dejamos que nos afectara. Porque somos humanos después de todo. De acuerdo. Pienso que eso es lo crucial de esto, que la Iglesia de Dios había tenido conflicto a través de toda la historia. Quiero decir, tú lees los escritos de Pablo y una cantidad de castigo que prueba a las diferentes iglesias que él escribe y lo que se declara de varias iglesias en Revelación. La iglesia había tenido siempre conflicto. Nosotros estamos compuestos de seres humanos. Y la cosa clave es que la Iglesia de Dios somos la única gente en este planeta que está en guerra contra su naturaleza, porque tenemos naturaleza carnal, pero tenemos también una cuota del Espíritu Santo de Dios. Así que estamos en guerra. Me gusta eso. Tenemos una cuota. Sí, estamos constantemente en guerra con la carne. El Espíritu de Dios está en guerra con la carne, naturaleza. Romanos 7 habla acerca de eso. Pablo, acabé de leer eso de nuevo hoy. Y inevitablemente, como dijiste, a causa de que somos humanos, esta cosa se mete en la iglesia y nos afecta. ¿Cómo nos tratamos? Y lo que pienso que deberíamos reflejar cuando hacemos eso unos a otros. Cuando especialmente, tú sabes, el precursor de división, si una organización eclesial comienza a tener problemas internos, usualmente el precursor de división es mucho de lo que hablaste. En murmullos, es como que no es visible quizás, no es muy visible el conflicto, pero hay algo fermentándose y entonces ocurre. Los jóvenes ven, la gente que está adorando juntos, no hablan el uno al otro más. La gente piensa en la falta de jóvenes en la iglesia, música que ya no es tan interesante cuando pienso que los jóvenes tuvieron tiempos duros reconciliándose con esa dinámica en la comunidad de la iglesia, donde ellos vieron esto y dicen, no entiendo eso. Es como nosotros crecimos con eso, pero amamos a la gente, la forma en que ellos creen y todavía en gran manera creen la misma cosa, pero algunas veces la razón ignorada que hay una división en la organización. Quizás es una creencia diferente sobre una decisión administrativa que conduce a división. Sí, tú ves, es infortunadamente la condición humana, nuestro estado, tú sabes, de guerra entre carne y espíritu. Agradecidamente, el gran unificador y cosas como esa por nosotros es Jesucristo. Quiero decir, desde mi entendimiento, el tiempo en que la iglesia tenía el más, quiero decir, tú sabes, la iglesia de Cristo poseía lo más en paz. Cuando Cristo en verdad caminaba por la tierra y todavía había conflictos, porque no pienso que habrá un tiempo sin conflicto antes del reino. El reino será, creo, y estoy hablando del tiempo postmilenial, porque aún entonces, y no pienso que el milenio vaya a ser luminoso, un milenio. Qué pocas escrituras hablan de estar en conflicto y que si no desciendes para guardar la fiesta, esa área no tendrá lluvia. Pienso que eso es una separata interesante, que pienso que sí, eso es para otro tiempo. Sí, la forma en que la escritura dice acerca del milenio es como de trabajo, es una lucha, que será un proceso intenso, lo cual pienso que es lo que hace esto importante ahora, porque somos el punto entero de Dios, llamando a una iglesia ahora para ser líderes, para estar tratando con estas cosas ahora. Mi madre siempre decía, la vida es como un campo militar. Cuando yo crecía, una especie de pensar en mi psiquis es que este campo militar nos estaba preparando para la guerra. ¿Dios va a hacer guerra? No, pero este es un campo de entrenamiento. Estamos entrenándonos en el campo ahora. Estamos aprendiendo e intentando vivir a lo mejor como podemos como Cristo.
Así que podemos prepararnos no solo para enseñar a otros un día, sino para en verdad conocer a Dios y tener una relación con Él y estar en el reino. Quiero decir, conocer a Dios es la cosa más importante. No es bien. Pienso personalmente que hay esta diferenciación entre, entrar al reino, que es la meta principal. Esa es la gran meta. Esa, tú sabes, no es nada malo, pero si tu mente está solo en esto, entonces es un problema porque es tener una relación. Pero también no somos llamados solo para nuestra propia salvación. Fuimos llamados por un propósito. Fuimos para ser un reino de sacerdotes. Se supone llamados a un ministerio de reconciliación. Y pienso que esto conecta con la segunda parte de esta conversación, la cual también es una especie de guerra fría en el cuerpo de creyentes, lo cual son estas luchas de las cuales no hablamos. Estas cosas tabú, ¿verdad? Así que tenemos un conflicto actual, como murmullos y secretos y susurros y chismear que hemos visto en la iglesia por años. Pero entonces pienso que es una parte de lo que dijiste al comienzo, que la primera cosa es que tenemos que estar reconciliados con Dios y en constante interrelación con Dios. Y tú mismo, en ese lado de las cosas, con el fin de hacer eso adecuadamente con un hermano o hermana. Y en tu punto, pienso que hemos reconocido bien cuán maltrechos y rotos estamos como gente. Ese es el punto entero. Así es, yo vi mucho a la iglesia como, y no todos los tiempos, pero hablando generalmente, la iglesia era, míranos, somos los hijos de Dios, aquellos que serán salvados. Somos pecadores, pero seremos salvados. Es como que no recordáramos ni aún entendiéramos nuestra naturaleza sucia. No me estoy poniendo a mí mismo en ese sentido, pero reconozco que soy un ser que falla. Y la única forma en que he sido reconciliado es a través de Cristo. Y pienso que si hubiera muchas más discusiones de lograr buena relación con otros, hablando de pecados y de buscar oración y sanidad con los hermanos a sí mismo. Tú sabes, pienso en una escritura. Bien, en verdad la escritura se me fue. La que dice, confesemos los pecados unos a otros. Así es, y seréis sanados. Pero no hay muchas sanidades, pienso. Dije una vez a un grupo de jóvenes que tenemos un esqueleto en nuestro closet, y eso es muy verdadero. Igual, ningún hombre o mujer vivos no tienen un pecado que hayan intentado conservarlo en lo profundo, pero la cosa es que Dios ve eso en una forma que no está expuesta ahora, pero va a quedar expuesta al final. Bien, esa es una de aquellas cosas en que es la realidad de esto, sea que lo reconozcamos o no, ¿verdad? Es como una de las cosas en que la gente que estudia a los humanos o la dinámica de familia de la que hablamos, aquella de los secretos de familia, una especie de elefante en la sala, o de lo más dañino a la unidad de familia, las cuales cosas todo el mundo sabe que es un problema, las cosas que oye que están pasando, o que han medio hablado pero no hablan, o que han medio oído pero no hablan de eso, porque esa cosa se volvió nociva. Yo no pienso que alguno piense, esto es tan fácil lograrlo, o de lo que hablar. No. Generalmente no, pero no es un asunto de que sea fácil o no. Se trata de hacer lo correcto. Quiero decir, lees la Biblia incontables veces. Dios hace... Él no hace, pero Él dice que sus hijos y sus discípulos y cosas como esa. Esto va a ser una cosa dura de hacer, pero te estoy pidiendo que la hagas. Quiero decir, mira a Isaac y a Abraham. Muy bien, sacrifica a tu hijo. ¿Piensas que era una cosa fácil de hacer? No. Bien, pienso, tenía que ser hecho. Esto no pasó, obviamente, conocemos la historia, pero solo hagámonos la pregunta. ¿Puedes hacer esta cosa dura para mí? ¿Confías en mí? A veces Dios nos pide hacer la cosa dura y a veces está revelando un elefante en la sala, o al menos ocurriendo. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos hallar sanidad. Podríamos necesitar romper una maldición generacional.
Tú sabes, las cosas pasan, que la gente peca y peca con consecuencias. Por eso, esto puede revolcar muchas cosas y eso es absolutamente correcto. Por muchas razones ellos pueden pasar esto de generación a generación. Iras, adicción, alcoholismo, todas estas cosas que tienen un lugar común en la naturaleza humana. Y el ejemplo siempre va a esto de David. Él hizo esta horrenda cosa, cometiendo adulterio con la esposa de uno de sus más altos hombres, y luego lo envían al frente de la línea y deliberadamente retraen las tropas del lado de Israel para lograr matarlo. Esto es tan malo a como uno pueda llegar. Y David fue confrontado con esto e inmediatamente lo reconoció. Y la cosa asombrosa es que él escribió canciones sobre esto. Es algo como que él esencialmente asegurando que todos van a saber lo que él hizo por el resto del tiempo. Imaginémonos escribiendo y abordando la cosa peor que alguna vez se haya hecho y poniéndolo en el papel para que todos puedan leer sobre eso. Así es, muy extremo. Es como si yo me encontrara con David un día. Yo diría, David, yo no puedo. Estoy choqueado de que tú fueras capaz de escribir tu más profunda lucha o al menos una historia de esto. Es igual, pero tú sabes, esto está a plenitud para que todos los que quieran lo lean. Pero la belleza de esta historia o de esa narración en verdad es que, como dijiste, David se arrepintió. David entendió y se dio cuenta eventualmente de su pecado y su naturaleza y se arrepintió. Pero esto no fue sin consecuencia. La consecuencia, ciertamente, bien, la muerte para Urías, Betsabé y el primogénito de David que muere. No solo eso, el reino de David. Bien, el reino de David ha acabado en ese tiempo y luego partido y tiene conflicto con su hijo. Es siempre como un conflicto en su casa. Así es, era siempre conflicto dentro de su casa. Pero como dijiste, admitiéndolo, la idea de que él sabía quién era delante de Dios, él no albergó una ilusión, ¿verdad? Y pienso que eso es una especie de lo que estamos hablando, como liberarse de una ilusión, de que somos internamente mejores. Somos simplemente llamados. Hemos recibido una cuota del Espíritu de Dios, pero tenemos esa misma naturaleza que nuestro vecino que no está en la iglesia. Y pienso que algunas veces aquellos asuntos se vuelven murmullos, como dijiste, más que exponerlo a la luz. Y otra vez, pienso que existe algo sutil, ¿verdad? No estamos diciendo que todos revelen su ropa sucia a cada persona, levantarse en medio de los servicios y decirle lo peor que hizo en este año. No, pero si tienes temor si está luchando con algo que te está rompiendo por dentro, luego debieras tener a alguien al que tú puedas acudir. Me gustaría agregar que quizás alguien más allá de tus padres, tú sabes, todos tenemos padres, acudo a mis padres por muchas cosas. Pero al momento en que recibí sanidad, por algunas de las cosas que experimenté, fue cuando hablé a mis compañeros hermanos y dije, mira, he estado luchando con esto, he tenido esto ocurriéndome, y fue una cosa dura para mí hacer porque expuse algunas de las terribles cosas que me habían pasado en mi vida. Me di cuenta de mis propias falencias en aquellos momentos. Y yo pedí ayuda y pedí a Dios por sanidad. Y yo en verdad estaba en lo que terminó atrayéndome a Dios. Entendí el amor de Dios por mí por primera vez y me hizo hacerme bautizar y entregar mi vida a Dios. Así, para volver al tema completo del sufrimiento y el desastre, como aquel sufrimiento y el desastre en mi vida demandaba un cambio que condujo a mi liberación y compromiso con Dios. No estoy diciendo que sea perfecto ahora. Todavía tengo mi lucha, ¿verdad? Como cualquier hombre y mujer las tienen. Pero estas cosas y este entendimiento me condujeron a Dios. Y pienso que esa es una cosa poderosa. Y pienso que también, de nuevo, es anecdótica. He estado viendo eso más en nuestra generación en términos de que eso estaba así en mi mente un poco diferente. Fui bautizado a los 18. Bastante joven, era consciente, pero que ese compromiso es importante y pensé en la bondad que hice porque en adelante, o volviendo a tu punto, empecé en verdad a llegar cara a cara con mi naturaleza y cuán maltrecho estaba. Fue después del bautismo, pero eso estaba arraigado y estaba contento de que tenía la ayuda del Espíritu de Dios, navegando sobre aquellas cosas cuando estaban ocurriendo, pero la forma en que hablo de esto a la gente y pienso que podría haber dicho esto en el episodio del podcast
mi reconocimiento de cuán miserable realmente eres y tu personal necesidad por Cristo. La forma en que lo describo, tú sabes, cuando crecía siempre sentía, oh, soy una segunda generación cristiana. Mis padres me trajeron a la iglesia y crecí en la iglesia. Conozco a gente que son 4 o 5 generaciones en la iglesia y hablamos acerca de diferentes experiencias como esa, ¿verdad? Tuvimos un episodio con Divana Partian en que él hablaba de lo que se siente ser una segunda generación cristiana versus la primera, y sé de lo que la gente está hablando. Sí, es una de aquellas cosas como que lo entiendes. Pienso que a donde quiere llegar con esto es que no existe una segunda generación cristiana. Así es, todos son una primera generación cristiana y todos necesitan llegar cara a cara con la realidad de quiénes son ellos delante de Dios, de la misma forma como David. Oí que fue dicho una vez que Dios no es un abuelo, es un padre en todo. Sí, eso es una frase nueva en términos de tener que vivir cara a cara con eso. Y pienso que el desafío en la iglesia por los últimos 30 años, como que te fuerza a hacer eso, ¿verdad? Porque es más duro aferrarte a esto, que procede de las frivolidades, y es más duro. No existen todas estas cosas extraoficiales que mantienen el promedio de personas en la iglesia. Pero volviendo a tu punto, pienso en términos de que no puede remover la lucha de la experiencia, no puede remover lo humano de la iglesia, aunque todos nos movemos hacia o intentamos movernos mejor hacia volvernos como Cristo. Pero cómo en verdad trabajamos productivamente hacia un ambiente saludable en la iglesia. Y pienso que sacar las cosas a la luz, sea los conflictos que tenemos unos a otros, estar abiertos a llegar a la mesa e intentar reconciliarnos abiertamente, o son asuntos con los que luchamos que francamente son aquellas cosas que nos mantienen fuera de ser reconciliados con Dios. 100%. Quiero decir, todos, cada creyente, en lo profundo, sabe esto. La guerra espiritual es muy real, pero entender la guerra espiritual es, como lo he aprendido, mucho más profundo que nos demos cuenta. Quiero decir, Satanás no va a obrar después del mundo. Él es como, bien, él piensa que ya posee el mundo. Satanás está primeramente atacando a los hijos de Dios. Y bien, ¿cómo inicia eso? Viene como lobo con ropa de oveja y rompes el uno al otro internamente. Y una forma en que estamos apartados es que, lo siento, en verdad estás solo con este pecado y no puedes hablar con otro en la iglesia. No hay alguien allí para ti. Tienes que actuar como que tú eres más santo a la vista. ¿Sí? Es un paquete de mentiras y te deja en un estado de desespero. Me hubiera encantado en verdad haber tenido un grupo de hombres cuando estaba creciendo, que fueran expresivos acerca de luchas que tuvieron. Y algunos de ellos, he sabido eso ahora, algunas de las personas que eran gente en un grado con las que crecí, pero en el tiempo en que ellos tenían el mismo entendimiento que yo, no entendimos la guerra espiritual. No entendimos, bien, yo digo esto más por mí, no entendí la guerra espiritual o ataques demoníacos. Tú sabes, yo tenía terror acerca de posesión demoníaca cuando niño, porque estaba en la edad en que Internet estaba comenzando a llegar. Entonces las cosas de horror, y yo tenía amigos en la escuela y gente hablando en la escuela, tú sabes, El Exorcista y todos estos terribles filmes espirituales. Yo estaba como, recuerdo cuando niño, yo estaba como, bien, Jared, solo se te permite estar horrorizado de cosas que son reales. Y era casi como que Satanás oyó eso y que, muy bien, vamos a tirar algo de horror espiritual, de filmes de demonios sobre ti y diviértete. Y tú sabes, esto te aperpleja porque solo piensas que no tienes compañía allí, como que sabes que Dios está allí, pero como que Él en verdad no está hablando contigo y tú estás leyendo la Biblia y es más como un libro y tú no haces diferencia como dijiste cuando tenía 18, que lograste el Espíritu Santo y te ayudó después. Logré el bautismo cuando yo tenía 23. Sentí como que en verdad oí y entendí y tenía más grande entendimiento de Dios después de eso. Quiero decir, hubo puntos antes
una especie de piezas, pero si yo pensara, la iglesia era en verdad real y estaba abierta en cuanto a la cosa que enfrentamos y en verdad lo abordamos en nuestro lugar como creyentes. No tenemos un espíritu de temor, tenemos espíritu de poder y autoridad a través de Dios y el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Dónde está esa autoridad y poder? Así es, y viniendo al cuerpo de gente que su principal deseo es guardar el camino de vida de Dios, su ley, y la verdad y los mandamientos son más que solo las cosas que no haces. Tiene los 10 mandamientos, también los frutos del Espíritu son ordenados. La expectación que Dios establece para esto es lo que la gente va a mostrar. Aquellos son también mandamientos. Eso es parte de la ley de Dios. Y como el cuerpo de gente que está ardientemente intentando terminar la carrera, perseverar, hacer la cosa correcta, reconociendo las falencias. Número 1, tienes que reconocerlo tú mismo y tienes que reconocerlo ante Dios. Eso en definitiva es lo primero, porque eso, tú sabes. Yo sabía que había un entendimiento que lo que aquella escritura de saca la viga de tu propio ojo primero antes de que saque la paja de los hermanos. Así es. Pienso que la gente usaba eso como una forma en que no puedes decirme que estoy pecando. Oh, no me juzgues. No es de lo que se trata. Es como que si estás tratando con algo, digamos que sea abuso de alcohol, ¿ok? Tú estás luchando con abuso de alcohol y te das cuenta de que es pecado y hablas con Dios e intentas vencerlo y luego hablas a otro hombre o mujer, quien quiera sea, y tú confiesas tu pecado a ellos y les pides que sea sanado de eso y que oren sobre eso. Y entonces después bajo la línea ves a alguien que está sufriendo la misma cosa y pienso que esto está dentro de tu derecho como hermano o hermana hablar. Hey, hombre, ¿estás luchando con esto de alguna manera? Es como si fuera para mí. Aquel de los hermanos y hermanas espirituales. Yo solo tengo una hermana, así que estoy hablando acerca de una física. Pero era como que, tú sabes, ¿con qué estás luchando? Y me veía como, oh sí, muchas cosas. Y él era como, no, pero lo que tú sabes lo que está pasando. Era como que él sabía lo que estaba pasando. Y él sabía porque él lo había enfrentado antes en su vida. Él había sacado la viga de su propio ojo. Había resuelto su pecado. Logró reconciliación de eso. Y él vio entonces, hey, con lo que está tratando mi hermano es la misma cosa con la que yo traté. Y estoy esperando que un día seré capaz de hacer la misma cosa. Esto es corriente. Esto apoya lo que expusiste, porque pienso que el lenguaje alrededor de esto pudiera favorecer un cambio que es adicción. Pienso que es Carl Jung quien dijo que la adicción es una experiencia común en la humanidad, la cual plenamente creo. Algunas personas podrían tener una sustancia, adicción, pero todos hemos pensado en cosas de nosotros mismos que hacemos y entonces inmediatamente decimos, ¿por qué hicimos eso? Y no podemos solo sonar nuestros dedos y decir, no estoy haciendo eso más. Es una lucha. Esa es una adicción. Sí, así que hay gente en la iglesia en varios estados de adicciones. Nosotros, de alguna forma, todos vamos a existir hasta que muramos. Habrá cosas de nosotros mismos que no hemos abordado por el tiempo en que morimos, pero el reconocimiento de la lucha contra esto y nuestra mente abierta al hecho que estamos batallando y luchando contra es parte del proceso. La lucha, es casi la lucha es la meta, pero al mismo tiempo tú obras para mantenerte en forma. Alguna vez tú no obras y luego ser como he trabajado suficiente. Estoy en forma y eso es donde voy a estar. Ese es el momento en que deja de funcionar y estás fuera de forma. Es algo que haces y nunca en verdad alcanzas. Y eso es contra lo que todos estamos luchando, esa naturaleza, hasta que seamos hechos espíritu y tengamos la plenitud de ese espíritu. Y eso es en verdad cuando vencemos las cosas, enfrentamos nuestros pecados y hay ciertas cosas quizás y llegamos a un punto en que impulsamos a hacer aquellas cosas que no son tan
tan fuertes o que no hemos hecho por mucho tiempo. Pero tú sabes, la gente que experimenta adicción frecuentemente dirá, soy adicto, aun sin que ellos hayan hecho algo por mucho tiempo. Dice, soy adicto, alguien sobrio por 5 años. Pero ellos siempre se ven a través de los lentes de adicción. Es muy similar a cómo nos vemos nosotros como pecadores, pero no intentamos lo mejor para no pecar. Pero tú sabes, pienso que la gente de la iglesia específicamente, si ellos como un todo, si nosotros como un todo fuéramos más abiertos, y otra vez, no estamos diciendo ser abiertos con cualquiera porque eso no es sabio. Pero si tienes aquel grupo de gente con el que puedes sentirte o puedes ser abierto, es de tremenda ayuda. Quiero decir, porque muestra eso. Sí, no eres perfecto y eso está bien porque ni yo ni esta persona logramos estar en este proceso juntos. Tú sabes, obrad por vuestra propia salvación con temor y temblor, por seguro. Pero también que no abandonemos a los hermanos. Así es, lo siento, pero no quisiera interrumpir. Pienso que una parte integral para obrar la salvación propia de uno involucra a otra gente. Es decir, nuestra conversión está inseparablemente ligada a otros. No que esa otra gente lo haga por nosotros, pero nuestra conversión se manifiesta por medio de crecer a través del desafío de tratar con otra gente como gente con fallas. Pero también tienes una responsabilidad con los humanos en la iglesia de Dios. ¿Cómo ejecutas principios? Yo quiero decir, si viste a alguien, si viste un carro avanzando a dañar a alguien en la calle y él no se da cuenta, idealmente queremos gritar, ¡hey, retírate del camino! O si está distraído, entonces, tú sabes, tú corres y los empujas del camino. Eso es igual a como hacemos con el pecado, igual que como vemos que el pecado ocurre, que le pasa a nuestro hermano, o igual que si aún no nos diéramos cuenta, deberíamos estar como la iglesia. Hombre, pienso que deberíamos ser tan fuertes como creyentes, como un todo, si la iglesia estuviera unificada. No pienso que eso vaya a pasar hasta que Cristo regrese. Pero tú sabes, podemos al menos prepararnos y comenzar a hacer un cambio. Sí, pienso que son pasos positivos que no solamente son siempre posibles, y eso es lo que Dios quiere. Y Él quiere que mejoremos las cosas. Si hubiera asuntos estructurales en la iglesia y asuntos persistentes a tratar para lograr intentar fuerzas positivas por cambio en ese frente. Y pienso que en un grado está atando dos conversaciones que tuvimos juntos. Es mi vista personal después de meditar en algunas cosas que dijiste hace unas pocas semanas. Pienso que la Guerra Fría, si hubiera una Guerra Fría entre nosotros, lo que claramente es un conflicto, pero como que tú en verdad no lo estás reconociendo, entonces conducirá a guerras frías en la iglesia, colectivamente. Lo que necesitamos hacer como gente que es honesta acerca de la intensa guerra actual que está ocurriendo entre unos y otros, la realidad de la lucha de esto, cómo nos quedamos cortos para llegar juntos a ayudarnos unos a otros cuando estamos luchando. Pienso que lo que eso hace nos permite estar más comprensiblemente y nos permite estar más al corriente cuando estamos luchando con otra gente. Podemos hacer algo más que actuar como si no estuviera pasando y tiene división y, como dijiste, murmuración. Podemos estar activos en, hey, deja tu ofrenda en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Igual esto requiere un elemento de estar al corriente. Y pienso que aquellas cosas están muy relacionadas. Es vergonzoso para nosotros reconocer que hemos fallado. Igualmente, es tan torpe ir a otra persona cuando existe conflicto. Y siento como lo mejor que logramos cuando estamos en esa orilla personal. Lo más que podemos hacer con otra persona. Sí, es como una especie de... Eso humano entiende de sentirse un poco torpe, pero que a pesar de todo es lo que Dios está pensando. Él siente como que estás un poco preocupado de cómo lo logro, como que prefiero pensar que Dios desearía más que fuéramos a nuestro hermano o nuestra hermana y pedir perdón o reconciliarse, entonces ir a Él primero. Como que he tenido eventos en que he orado y como que Dios ha dicho, ve y pide perdón, ve y busca y pide perdón, ve y excúsate ante esta persona. Sí, deja tu ofrenda en el altar. Así es.
Y porque como, regresando a David, ¿ok? Y las consecuencias que pasaron a causa de su pecado, eso es algo que pienso que olvidamos que es el pecado, que no solo nos afecta, sino que es un efecto dominó. El pecado de una persona afecta a un grupo de gente y podría implicar a un grupo de gente trayendo ese pecado a la luz y resolverlo. Pienso que en verdad no lo puse en la mejor forma, pero pienso que entienden lo que estoy diciendo. Yo pienso positivo, yo aprecio. Es una palabra errada, pero si la meta está en un ambiente en que la gente se siente confortable siendo abierta, porque no existe la impresión alrededor de que todos son perfectos, puedes en un grado producir sabiduría colectiva y experiencia a abordar para ayudar a alguien. Y nunca es que no combatas tu naturaleza, estás combatiendo la adicción. Va a ser difícil, como que no existe remoción de ese componente, pero teniendo gente de tu lado, tienes el Espíritu Santo de Dios, tienes a Dios de tu lado, pero teniendo hermanos a sí mismo que dicen, sí, sufrí también eso. Nadie va a ser capaz de decir, hey, experimenté exacto la misma cosa, pero habrá gente sintiéndose como, sí, he luchado con eso. Si fueran las 2 de la mañana y estuvieras siendo tentado a hacer aquella cosa, dame una llamada. ¿Sabes lo que quiero decir? Como el circular de vagones. No sé si es una frase propia americana. Así es, yo nunca oí de eso. Probablemente muy americana. Pienso que eso es como un titular de los australianos, un equivalente ahora. Pero la idea, de nuevo, esto es probablemente una cosa bonita de, en un grado, poner la flecha sobre esto. Pero pienso que eso es lo que la Iglesia de Dios Network anhela y hace lo que quiere trabajar, que es esto. Cómo logramos juntos abordar la lucha en la iglesia. Y esto inicia con individuos. Todos luchamos. Todos tenemos nuestras luchas que cargar yendo a través de conversión. Y lo más que nos conocemos unos a otros y nos amamos con otros y nos perdonamos unos a otros, lo mejor que podemos trabajar sobre aquellas cosas. Y entonces, colectivamente, cuando existe un desastre de clima o una tragedia o aún si este pudiera ser financiero o una lucha administrativa, si estuviéramos más juntos, si llegáramos a ser plenos de peso y poder del pueblo de Dios frente a estos asuntos, vamos a estar mucho mejor. Quiero decir, de acuerdo 100%, ganaremos un amigo más para ayudarle a través de algo. 100%, quiero decir, como dije antes, que pienso que es uno de los grandes, el factor que define que condujo a que me diera Dios. Tú sabes, estuve luchando con algo que yo no podría sacudir tanto como quería. Yo no podría. Y me di cuenta de que había una cosa más profunda. Y Dios me mostró en un sueño que era, recuerdo oír una voz dentro de mi sueño diciendo, el pecado va hondo. Oh, lo siento, no, pecado. Esto era... Era otra palabra para pecado. ¿Cuál es la otra palabra para pecado? Que comienza por T. ¿Transgresión? Esa es la palabra. Transgresión. Transgresión va hondo. Y ese sueño era un sueño bastante malo. Como que me despierto y pienso, ¿qué era eso? Tú sabes, recuerdo orar después del sueño pensando, tú sabes, ¿qué está pasando? No fue hasta después de que hablé con un buen amigo que me di cuenta de que fue un sueño de parte de Dios. En el sentido de que, hey, hay esta cosa allí que corre profundo. Necesito que te limpies. Y yo estaba luchando con eso porque, tú sabes, yo había querido ir como la voz de Dios por un instante. Quería tener como una visión o algo como eso. Y pensé, bien, yo apenas oí acerca de ti, he leído acerca de ti, sé quién es tu hijo. Yo como que conozco a toda la gente, pero ¿dónde estás tú? ¿Existes alrededor? Y yo no te puedo engañar, agradecidamente. Él me afirmó en una visión, lo cual todavía hasta este día estoy sorprendido sobre eso. Era wow, pero no entraré en eso demasiado, pero si alguien quisiera saber, entonces pueden contactarme o contactarte y pedir lo que quieran. Pero a menos que quieras hablar de eso. Bien, pienso que a lo que está llegando, y este era el caso para mí, he hablado con otros individuos, que todo el camino de vida se vuelve real cuando te ves a ti mismo por lo que en verdad eres. Y eso es bueno.
Así es, que se asume ser una cosa intelectual y siendo real, no solo algo comprensivo. ¿Por qué necesitas el sacrificio de Cristo de la misma forma que otra persona? Pero también, al menos para mí, esto enciende un fuego, como todo de súbito. Todo lo que lees en la Escritura, tú lo filtras a través de un nuevo lente. Lo filtras a través del prisma de tu experiencia, a través de un hambriento. Y esto habla de tener hambre y sed de justicia. Y cuando te das cuenta de cuán grande aquel vacío entre tú y la justicia, entonces eso conduce al hambre. Es duro tener hambre por algo que si piensas, si la tienes suficientemente. Así es, eso era claro como un día para mí. Yo me sentía como, tú sabes, leer estas historias, pienso que sé que eran reales, pero tú lees acerca de ellos. No fue hasta aquella visión en que oí a Cristo diciéndome, no te necesito, te quiero. Y eso fue como el punto de retorno, porque me sentía como que en verdad, sí, Él no me necesitaba, pero me quería. Así, porque Él me ama y me quiere. Quiero saber quién es Él y mi vida es suya. Y ha habido siempre historias desde entonces. Y esto sigue. Tú sabes, pienso que es bueno darse cuenta de, tú sabes, ser una persona joven y supongo intentando hablar a jóvenes o gente que son más jóvenes que yo. Es que solo porque seas un cristiano no hace la vida brillar en arco iris sin pecado otra vez. Todo conduce a ser perfecto. Se nos prometió lo opuesto. Yo tuve un amigo mío que en automático dice, esto se va a poner aún peor. Y yo me sentía como, oh, en verdad, quiero lograrlo, quiero ser bautizado, porque ahora tú tienes compromiso de trabajar en eso y responder. Es en un grado tener inadvertidamente algunos compañeros y quizás pasivamente como una comunidad sucumbir a esto, como un karma a tu vista. Buenas cosas te pasarán y ese no es el caso. Fuimos llamados a sufrir con Cristo. Fuimos llamados, sí, salud y bienestar. Sí, el evangelio de la prosperidad. Yo entiendo que Dios quiere que prosperemos. Lo que eso significa no es que al menos no contenderíamos en lo humano de nosotros. Prosperidad es más allá de lo físico, de riqueza y salud. No pienso que necesariamente sea una cosa mala. Quiero decir, mucha gente en la Biblia fue muy rica y saludable, pero ese no era el enfoque. El enfoque era su relación con Dios y lo que ellos y las cosas que experimentaron. Job es un ejemplo brillante de eso. Job es mi libro favorito en la Biblia, porque esto va a mostrar que un hombre que es rico y justo y tú sabes, Dios se atrevió a decir del orgulloso por Job. Y tú sabes, quiero decir, mira mi siervo Job, él obra en grande. Y Satanás sentía, bien, déjame tener mi forma con él. Te probaré que él no es el hombre que tú piensas que es. Por ponerlo así. Estoy parafraseando. Así que, ¿sabes? Espero que ninguno vaya a sentir que, oh, blasfemia. No estoy usando la escritura exacta, pero esencialmente es acerca de, tú sabes, Job, no sabiendo en verdad que él describe algo de mí. Él describe acerca de Dios. Él sabe quién es Dios. Es un tipo de una comprensión. Es como entender, ¿ok? Él oyó acerca de Él, pero al final del día, a través de su sufrimiento y la penuria, Él sabe quién es Dios. Y Él logra... Y Job, Dios le dice a Job algo como, ¿quién es Él y quién es Job? Y entonces, Él le regresa todo doblemente. Eso no es necesariamente la recompensa por todo lo que experimentó, pero esto avanza hasta mostrar que que Dios nos bendice a pesar de nuestras faltas. Soy continuamente asombrado por esa dinámica. Así es, eso siempre tiene sentido para mí, como que he pecado y aún sigues haciendo esto por mí. Pero entonces cuando no peco y algunas veces esto pasa, bien, sí. Así es de nuevo, estar agradecido por la misericordia de Dios y el perdón y oportunidades. Y pienso quizás cerrar esto con
remarcar unas conclusiones. Sé, al menos yo te tiraré esto, pero para mí, tú sabes, conversión es muy difícil y estar en la iglesia especialmente los últimos 30 años pueden ser muy difíciles, pero pienso que lo más viejo que me pongo, lo más que me doy cuenta del valor en esto, y es difícil, demasiado, pero ser positivo y alegre, como lo hemos tratado, y si hay asuntos en la iglesia, sí, toda la cosa de la que hablamos hoy, nosotros por seguro razonamos con mucha gente en términos de ambientes negativos potenciales, pero es la cosa más significativa que cualquiera pudiera experimentar. 100% de acuerdo. Quiero decir, tú no, si estás luchando con esto, o estás luchando con pecado, o intentando envolver tu cabeza con esto, entonces, tú sabes, Dios hizo una lección. Y eso es una cosa buena, porque significa que internamente está luchando contra lo que cualquiera otro está diciendo. Tú sabes, sea que se trate del mundo o aún que se trate de alguna gente en la iglesia, que tú sabes que estás teniendo desacuerdo. Tú sabes. Y al final del día, un amigo mío una vez dijo, caminar con Dios es caminar a solas. Pero yo agregaría eso y decir, sí, así es, pero tú no estás solo. Tienes a Dios contigo y Dios caminará contigo cada paso en el camino. Y Él irá delante de ti igual. Y así, Él está listo, Él sabe lo que viene, Él sabe lo que pasa. Y tú vas a estar bien. Tú sabes, aunque esto pareciera como, tú sabes, crecer en la iglesia, es divertido. Yo pensaba que tuve una experiencia única. La mucha gente con la que hablo no es exacto como que es única para mí, pero no es una experiencia extraña de tener pruebas y problemas dentro de la iglesia y viendo la hipocresía en todos y todas las cosas que hemos discutido hoy. Y al final del día, eres tú y Dios. Y eso es lo que importa. Y eso también es una cosa increíble porque, quiero decir, de nuevo, no estás solo. Y eso es asombroso. La otra bendición y misericordia de Dios es una relación individual, pero Él nos ha llamado dentro de un cuerpo de gente y aquellas relaciones pudieran ser poderosamente gigantes. El impacto que tendremos sobre otros en la iglesia de Dios pudiera ser enorme. Eso implica gozo en pensar de el impacto positivo potencial que puede lograr sobre alguien, compartiendo tus luchas, estando allí para alguien, cuando también lo están experimentando. Es como que Dios nos ha dado otra gente que está luchando para alcanzarlo. Imagina cuán solitario era para Cristo, quien en verdad era un ser perfecto, experimentando todo eso, siendo maltratado, pero tenemos gente sufriéndolo. Así es. Eso es algo que no pienso que pensemos mucho sobre eso. Tú sabes, pienso que Cristo era solitario, porque Él era, quiero decir, Él era el único perfecto hombre. Él enfrentó mucha tribulación y pruebas. Quiero decir, mira solo cómo Él murió. Tú sabes, es terrible. Pero era también, estoy muy agradecido de que pasara. Tú sabes, es difícil saber que mi hermano y mi rey muriera la más dolorosa muerte en la historia humana, solo para que yo pudiera estar con él y ser parte de su reino y conocerlo. Entonces, tú sabes, esto me duele saber que es por lo que yo hice. Como que eso fue, quiero decir, ser mi castigo. Pero Él lo hizo por mí y Él hizo eso por todos. Tú sabes, Dios otorga la dádiva, pero tú tienes que aceptarla. Aceptarla significa que ese es el costo de esto. Pero el costo, la recompensa sobrepasa el costo en cada ocasión singular. Una de las cosas hermosas que tenemos es entender que este no es el único día de salvación, que todos van a recibir su oportunidad de conocer a Dios. Pero hay algo como contraintuitivo, que somos llamados para luchar con estas cosas ahora. Es una bendición que no todos
todos los llamados ahora han de ser habilitados para recibir aquella oportunidad de, en verdad, compartir los sufrimientos de Cristo en esta vida y engancharse en una especie de ambiente único que tenemos en la iglesia, sabiendo que todo eso es por un significativo propósito. Esto nos produciría gozo. No siempre va a ser fácil, como dijiste. Muy frecuentemente no, pero se espera que pudiéramos tener más. ¿Sería valioso que fuera fácil? Correcto, es lo que quiero decir. Así es. Bien, gracias. No fue fácil para Cristo. No, lo hizo finalmente. Así es. Bien, gracias por allegarnos a Jared del Hombre. Ha sido bueno. Gracias, Dan, lo aprecio. Diría que disfrutes el resto de tu domingo mientras el resto de nosotros vamos a dormir aquí. Ok, voy a ir a Estados Unidos. Levantarse al amanecer. Aire fresco, agua fresca. Podría haber algo de comida. No es ayuno, pero tengo una especie de ayuno un poco. Muy bien, gracias, hombre. Estaremos en constante contacto pronto. Gracias por venir y compartir tu perspectiva. Gracias por tenerme, Dan. Lo aprecio.